para tomar el té. Por último, aunque no menos importantes, no valen los grandes atracones. Ajá. Llenarse mucho, digamos. Claro. Ser livianito. Se empacha. Lo que en verdad interesa es la reunión. No. Así que unas simples galletas, unos sándwiches hechos en casa. No quiero. Qué ordinario. Galleta que le pone galleta con manteca, azuquita y la sacude así. Como pan con manteca y azúcar. Y claro, que no. Para los chicos. No, como para los chicos. ¿A le gusta? El pan con manteca y azúcar se come cuando uno es un niño y sentado en la puerta de calle mirando nada. Sí. Esa cosa aburrida que tiene la niñez, esa hora aburrida de las 6 de la tarde. Sí. O sea, que han comprendido los de los canales de televisión que ponen que los chicos no se sienten en la puerta. Sí, Pan con manteca y dulce y azúcar. Entonces, cuando uno es un niño consciente de sus obligaciones, ¿no? Un niño que sabe en qué consiste ser niño. Incluso cierta tristeza que tiene la niñez, que no siempre es bien comprendida. Una tristeza una tristeza dulce, que consiste en ir a la calecita aunque a uno mucho no le guste, solo porque el padre de uno cree que a uno le gusta la calecita. Entonces, resulta que no es el padre el que está complaciendo al hijo, no lo lleva a la calecita, sino que es el hijo el que está complaciendo al padre, que siente que le está dando al hijo, y entonces dice, ¿cómo le voy a decir a este hombre que me ama tanto? Lo odio. La calecita no significa nada para mí. Entonces, si uno se sube melancólicamente a un caballito, y durante toda la parte, digamos, el lado invisible de la luna, cuando el padre no lo ve, uno pone cara de aburrido. Y cuando va amaneciendo uno, ante los ojos del padre, uno sonríe por un momento hasta que ya pasó. Y aguanta, después vuelve. Y esas son las cosas de las que uno se acuerda cuando viene grande, de los días en que uno no se divirtió mucho. Uno no tiene necesidad de divertirse mucho para darse cuenta que lo quieren. Es más, cuando uno se divierte demasiado ahí no se da cuenta de que lo quieren. Uno recuerda un viaje aburridísimo en un colectivo que no venía nunca. Bueno, pero le estaba hablando de otra cosa. Del pan con manteca. El pan con manteca. El niño que comprende esas cosas. El niño que no comprende esas cosas es que ha crecido. Claro. Bueno. El niño que comprende esto, esta visión trágica, este sentimiento trágico de la vida que los niños tienen y los vendedores no, hace que uno tenga que comer pan con manteca y dulce hecho por la madre a una cierta hora y sentarse en el umbral. Y ver nada, autos que pasan, a esa hora en que otros niños también están haciendo lo mismo, los amigos no están. Y ahí se pone, mira, y ahí es cuando el niño empieza a filosofar. Ajá. Mientras come un pedazo de pan con manteca y dulce, incluso lo come como los niños. Con los dientes, la manteca y el dulce, y dejando el pan ahí todo mojado. Y uno filosofa, mira, nubes que pasan, trata de descubrir figuras en las nubes, no siempre lo consigue. No, estás un poco distraído ahí. Piensa si será cierto que el día 6 de enero, la noche del 5 al 6 de enero, vienen 3 individuos a dejarle regalos a uno. Eso podría ser creíble si no fuera porque después no está sostenido por un mundo que se comporte más o menos de la misma manera. Cosas piensa uno, ¿no? Cuando come pan con manteca. O cuando va a la calecita con el padre, aunque uno detesta la calecita. O cuando va al circo. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Te puso triste? No, al contrario. ¿Qué tiene que ver cuando estoy triste de verdad? Ya pasaron las 6 de la tarde. Pues, estos son los chicos conscientes de su obligación. Chicos que incluso van a la escuela y se portan mal, aún deseando portarse bien, deseando que la maestra
los acaricie, pues se ponen en contra con una actitud decente. Un alumno tiene que estar en contra del profesor, ¿cómo va a estar a favor? Algo que uno sea un mancha oreja insoportable. Lo que quiero decir es que ser niño no es tan fácil. Es muy difícil. Necesita muchas responsabilidades. Y que no cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera. La niñez no es para cualquiera. No es para. Hay que estar. Tienen que levantar, comenzar a jugar, a estorbar a los parientes, soportar el saludo de las amigas de la madre, que olor a tulipán negro que mata, Que te marcan en todos lados. y después esas actitudes de meditación. Es muy serio. Después ya, no, claro, pues pasan los años y ya hay obligaciones de las que uno se desliga. Empieza a tener, por ejemplo, es más fácil hablar, porque hay toda una colección de tópicos, de lugares comunes, qué tal, cómo está, por su casa todos bien, gracias igualmente, más vale así, cuánto me alegro, me parece bárbaro. Esas cosas no forman parte del lenguaje de los niños. Los niños tienen que prestar atención a lo que dicen, porque dicen las cosas que les están pareciendo en ese momento. Dice la verdad. Ni siquiera la verdad. Sería muy fácil. No. Mira, yo no creo mucho en la sinceridad. ¿Me lo dices sinceramente? Sí, es facilísimo. Ser sincero es muy fácil. Bueno, con esto le quiero decir que no sé qué le quiero decir. No sé, que mire, me está... Bueno, que pan con manteca y azúcar no me dé. ¿Por qué no? Me quería dar para tomar el té y me ha metido en todo esto de los niños. Yo sé que con esto perdemos muchos estudiantes niños. Está bien. Me dejó más o menos, le digo. Bueno, entonces, ¿qué compramos? Discúlpeme, señor panadero. Si pero vine a comprar unas masitas para tomar el té y usted que tiene experiencia, ¿qué me aconseja? ¿Por qué no se lleva una buena galleta? Cuando usted llega a su casa, le pone mantequita, un poquito de azúcar, y se sienta en la vereda a comerlo. Va a ver. ¿No? Ya estoy grande para la filosofía, hermano. Entonces llévate una docena de media luna, hermano. No, ¿sabe lo que me gusta a mí? Las donas me gustan. ¿Las donas? La señora, dice usted. Las donas. Las donas, esa de fraile con agujero. Grasosas. La de fraile con agujero. ¿Dónde vio una diferencia entre un tilingo y una persona de barrio? No es con dona. las donas y te las cobran como un ojo en la cara. Las cobran, claro. Con lo que vale una dona te compras una docena de bola de fraile, más o menos lo mismo. Sí, de verdad. Nos fuimos, pero ahora en el auto con el sobre ese, con cinturón y mocasines, y de la familia ahí el domingo, ¿no? La familia ahí, los chicos con pan con manteca y azúcar, no. Nosotros. Chicos que ya no son chicos poco serios, ¿no? Bueno, entonces entra el tipo ahí y dice, no me volviste, tenés lo peor, recubiertas. Usted sabe que infame mistura rosa. Anda para ahí. Las buenas te gustan, ¿no? Ahí te pide. Una se hacen poner una de cada una, un infierno, especialmente cuando uno está atrás. Sí. Y luego uno dice, dame una docena de buena francia. Este es tanto libro, ni merengue. ¿Y cuánto es? 9,70. 9,70 una docena de bueno, y se van el tipo y se sube al auto y yo los miro y pierdo la fe en la humanidad, en el país. Bueno. Y entonces me encara el vendedor y me dice, sí, ¿qué te doy? No, nada, digo. Deja. Y me voy a la panadería enfrente y me compro una docena de bizcocho de grasa. O mejor, me hago un pan con manteca y azúcar. Me siento en el umbral y trato de pensar. Y miro las nubes y digo que uno encuentra corderos porque los busca.
Ujú. Y cuando quiero acordar ya me lo comen. Hagamos uno. Vamos a hablar hoy del panadero Jean Cavalier y el sangriento asunto de los Camisards. Jean Cavalier nació, esto en Francia, es el marco de las guerras de religión, pero es un poco después, durante el reinado de Luis XIV. Muy bien. Jean Cavalier había nacido en Masruc, cerca de Ribot, el 28 de noviembre de 1681. Era hijo de Antoine Cavalier, un campesino, y de Elisabeth Granier. El lugar en donde nació está ubicado en medio de las Cevenas, una cordillera al sur de Francia. En ese lugar sucedió la insurrección de los Camisards, y de esta insurrección hablaremos. Durante el siglo XVI, el siglo anterior, se habían producido terribles guerras religiosas que el rey Enrique IV procuró terminar con la firma del Edicto de Nantes, a través del cual se otorgaban derechos y prerrogativas a los protestantes. Bueno, libertad de cultos, básicamente. Sí. Durante todo el siglo se habían peleado los católicos por un lado y los protestantes por el otro. Por los católicos estaba la que fue regente de muchos reyes y reina madre durante varios reinados, Catalina de Médicis. Y después estaban los hugonotes, los protestantes. Y ahí estuvo la noche de San Bartolomé, en donde mataron a todos los protestantes de París, etcétera, etcétera. Aparece Enrique IV y el tipo era protestante, se convierte al catolicismo y convoca firma el Edicto de Nantes, que garantiza la libertad de cultos para todos. Y ahí parecía que se había terminado la guerra de religiones en Francia. Pero un tiempo más tarde, a Luis XIV viene 2 reyes después de Enrique IV. En Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. Se le ocurre a Luis XIV revocar el Edicto de Nantes. Un día se levantó con la montura ladeada y dijo: ya me tienen podrido. Y comenzaron una vez más las persecuciones. Las Cevenas, aquella cordillera, eran el centro del territorio protestante, y el pequeño Jean Cavalier, protestante también, creció cuando empezaba esta persecución de Luis XIV. Hay que decir que el rey había ordenado exhortar a los protestantes a escuchar misa, pero sin forzarlos. O sea, los protestantes no escuchan misa, es algo que hacen los católicos. Bien. Sin embargo, las autoridades del interior estaban dispuestas a obedecer las instrucciones del rey, pero se sentían en la libertad de interpretarlas. Así que forzaron a los protestantes. ¿Entendés? Cuando digo las autoridades, digo la cana, todos los tipos, los militares. El rey dice: hagan que los protestantes escuchen misa, pero sin forzarlos. Así lo forzamos. Y este chico tenía 4 años, Jean, cuando vio por primera vez a los dragones reales de su pueblo, que eran tipos represores. Las dragonadas interceptaban a la gente por la calle, destruían templos y obligaban a abjurar del protestantismo a patadas. Se sucedían brutalidades, incluso asesinatos, y algunos de los que escapaban de estas dragonadas buscaron refugio en bosques, cavernas, granjas, etc. Y a esos lugares se los llamó iglesias del desierto. Allí se realizaban clandestinamente bautizos, bodas y entierros protestantes. Un exdirector de escuela que se llamaba François Vivant agrupó a su alrededor a algunos que se negaban a renunciar a sus creencias, y empezó la resistencia. Vivant duró ante las tropas de Luis XIV unos 2 minutos. Lo reventaron enseguida. Dice la crónica: muchos líderes protestantes, a los que se los conocía como profetas, fueron deportados a América, sentenciados a los galeotes
y pueblos enteros fueron masacrados y quemados en series de monstruosas atrocidades. Bueno, como a muchos niños de su edad, la mamá de Jean lo llevaba por la noche a asambleas clandestinas donde predicaba el famoso pastor Bruzón. Durante el día, el chico Jean, estudiaba bajo las órdenes de la Iglesia Católica del pueblo. O sea, de día a la Iglesia Católica y de noche a las reuniones clandestinas de los protestantes. Había muchos, como Jean Cavalier, que tenían una doble vida religiosa. Bueno, un día el pastor Bruzón fue detenido. Lo torturaron y lo metieron en la rueda para matarlo. Cientos de tambores tocaron para que no se escucharan sus últimas palabras. En esos momentos, Jean Cavalier, este chico, se transformó. Gritó a su padre que nunca más asistiría a las prédicas católicas. Huyó al bosque y comenzó él mismo a predicar. Denunciado y perseguido, se refugió en Ginebra, que era, como saben ustedes, un bastión protestante. Y puso una panadería que se convirtió en el lugar de encuentro para conspirar contra Luis XIV. Y desde allí arengaba a los clientes. Vos ibas a comprar factura y el tipo te decía, muera el rey Luis XIV, viva Calvino, muera, qué sé yo. Bueno, por ahí en junio de 1702 partió otra vez hacia las Cevenas, ¿no? Llegó justo a tiempo para encabezar la rebelión de los Camisards. La palabra camisard apareció por primera vez en 1702 y se llamó así a los que peleaban sin uniforme, solo con sus camisas de campesinos, es decir, los descamisados, ¿no? Allí en las Cevenas, muchos sacerdotes católicos se convirtieron en despiadados auxiliares del poder civil. Entre ellos se distinguía el abate de Chaillá. Según las crónicas, este abate ponía brasas en las manos de los herejes y les envolvía los dedos en algodón embebido en aceite, que luego le prendía fuego para que se quemaran hasta los huesos. El 24 de julio de 1702, en la primera intervención de los Camisards, el abate de Chaillá murió luego de recibir 52 puñaladas. Era la señal de una nueva guerra religiosa. Y este muchacho, Jean Cavalier, se lanzó a ella con furia. La primera misión de Cavalier fue vengar a Vivant, aquel director de escuela que amasijaron al principio de esta charla, que había sido uno de los primeros en oponerse a las dragonadas. Bueno, Cavalier se rodeó de varios hombres, encontró al jefe del grupo que había matado a Vivant y lo liquidó de 3 tiros. Al poco tiempo, Cavalier juzgaba, condenaba sin piedad y tomaba pueblos. En una oportunidad, atacaron una fortaleza y capturaron al capitán que la regenteaba. Los Camisards le llenaron de pólvora la nariz y las orejas. Y después le prendieron fuego. Bueno, todo esto para que usted se vaya dando una idea. No, sí, sanguinarios, ¿eh? Los dragones, en represalia, asesinaban a los niños protestantes y a las mujeres embarazadas. Y me imagino protestantes. Claro. Bueno, las víctimas se contaban por millares y todo esto en nombre de Cristo. En 1703, el nombre de Jean Cavalier llegó a oídos del rey Luis XIV. Y entonces, dice, sí, dijo Luis. Y le mandó nada menos que un mariscal de Francia, Nicolás de Montrevel, quien según las crónicas tenía el cerebro de un pájaro y la cabeza de un buey. Y le dio instrucciones de aniquilar a los Camisards. Bueno, al final se encontraron ambos ejércitos y en realidad parece que Cavalier sorprendió a Nicolás de Montrevel y a su ejército y tuvieron un encuentro. Los Camisards tomaron por sorpresa al ejército de Montrevel. Murieron 300 soldados de Montrevel y 2 Camisards en el encuentro. Entonces, el rey lo sustituyó
a Montrevel y puso otro tipo, Villiers. Y le mandó al Villiers, al nuevo, con 3.000 soldados. Buah. Cavalier estuvo a punto de ser apresado, pero finalmente se escapó de todas las celadas que le tendía el ejército de Villiers, que no lo podía encontrar. Había miles de hombres buscándolo y el tipo se hizo fugitivo, Cavalier. Se escondía en grutas, en sótanos, árboles, se disfrazaba y cuando tenía tiempo hostilizaba a estos ejércitos del rey. Bueno, el mariscal Villiers desistió de la persecución y le hizo saber a Cavalier, a través de publicaciones y encuentros con algunos mensajeros, que tenía ganas de negociar. Y negociaron. Villiers le ofreció a Cavalier una amnistía para sus partidarios, salvoconductos para los que desearan irse al extranjero, y para él un nombramiento de coronel y un pedido de ostracismo. Es decir, lo nombraban coronel y después él se tenía que ir de Francia. Bueno, un poco aceptó Cavalier, pero pidió hablar con Luis XIV, con el rey, y se entrevistó con él el 15 de junio de 1704. Y allí Cavalier le habló al rey Sol, Luis XIV, acerca de las mujeres y los niños raptados, que habían sido enviados al Canadá, que habían sido encerrados en los conventos y muertos en los calabozos. En fin, el rey lo escuchó con atención y era evidente que Luis ignoraba por completo el drama de aquella gente. Cavalier le juró por su vida que contaba la verdad. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, el rey le preguntó a Jean Cavalier si no quería hacerse católico. Y Cavalier le dijo: he decidido no cambiar por todos los reinos del mundo. Bien, dijo el rey, sé más prudente en el futuro. Tómatela. Voltaire resumió así todo el asunto. Luis XIV, que había proscrito el calvinismo con tanta soberbia, hizo la paz con un panadero. De acuerdo con lo prometido, Cavalier recibió su nombramiento, se fue a Inglaterra y bueno, y nada más. Siguieron algunos enfrentamientos hasta 1710, pero el verdadero final de la revuelta sucedió cuando se permitió el restablecimiento de una pequeña comunidad protestante que fue dejada en paz, especialmente después de la muerte de Luis XIV en 1715. Jean Cavalier murió en 1740 a los 59 años, siendo general del ejército inglés, mira vos, y gobernador de la isla de Jersey. Mira, de panadero en Francia pasó a general del ejército inglés. Una historia de los muchos enfrentamientos entre católicos y protestantes que hubo en Europa. Pero, sin duda, el siglo anterior fue mucho más violento. Claro. Mucho más violento. Y todos los cruces históricos entre Inglaterra y Francia también, ¿no? También. Una pica histórica. Así que vamos a dedicar a este muchacho panadero y defensor de la libertad de cultos la canción La Zamba del Panadero, Sí. de Cuchi Leguizamón, compuesta evidentemente en honor de Jean Cavalier. No sé. No sé. En realidad está compuesta en honor a don Juan Riera, que era un panadero salteño. Lo mismo. Bueno, Sí. Es la misma cosa. Así vamos a escuchar la estupenda versión de un amigo de este programa, Sí. el Chango Fariajón. con el mono Insaurralde Sí, claro, en sí, flauta. sí. Hablaremos de un episodio curioso de la Revolución Francesa que devino de la escasez de pan. Así que nos situamos en Francia en 1789, 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey, Luis XVI, todavía no había perdido todo su poder. Se creó una asamblea constituyente que gestaba nuevos derechos, pero que mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que después el rey fue considerado traidor a la patria cuando se escapó
intentó obtener la ayuda de los países absolutistas que rodeaban a Francia, se escapó y fue sorprendido y apresado en Varennes, y ahí se acabó el asunto. Pero en el momento en que estamos, el rey todavía conservaba muchas de sus prerrogativas. En medio de las deliberaciones de la Asamblea, hubo fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de Marruecos. Sí. Faltaba el pan. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, a principios de octubre, Luis XVI cometió una torpeza. Ofreció en Versalles un banquete a los oficiales de su ejército. Ahí María Antonieta hizo su aparición, teniendo en brazos al delfín, vino, champán, un bailongo desmesurado, y aquel banquete causó pésima impresión entre el pueblo y entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era miembro de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera para pasar ellos a reinar. Era este personaje, Felipe Igualdad le llamaban, Ajá. que votó famosamente en la Asamblea, votó a favor de la ejecución del rey en su momento. Bueno, este tipo distribuía mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una gran multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Meliard, y empezaron a marchar hacia Versalles. Esta tropa, compuesta por agitadores, muchos a sueldo, el duque de Orleans, a sueldo del duque de Orleans, digo, que ponía la guita, había contratado también 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y básicamente en la población galante del Palais Royal, que hemos estado nosotros ahí. Sí. Ahora es una especie de galería comercial muy particular, y antes era residencia de los nobles, pero en la Tapuer, en el jardín, se reunían las prostitutas más destacadas. Bueno, los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas podían sembrar el desorden entre las tropas que custodiaban el Palacio de Versalles. Y así avanzó la tropa hasta Versalles, que queda bastante incómodo para ir, pero es cerca. Está pegado a París, pero hay que caminar. Digo, hay que andar. Sí. Hay que andar. Meta grito, meta insulto, ¿no? Contra el rey. ¿Qué sé yo? Queremos esto, bla, bla, bla. En cada pueblo que pasaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Sí. Pero al sombrero chapó, la pucha que los tiró. Por favor, señor. Estoy citando a Bioy Casares. Muchos pensaron quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos pensaron que ciertos miembros de la Asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que los traficantes de harina querían crear el desorden y así enriquecerse. Cosa que ocurría en aquella época tan tremenda, ¿no? Los fabricantes de harina querían crear el desorden y así enriquecerse. Sí. Por Cosa suerte que, quedó. Naturalmente no sucede No, por en favor. estos tiempos, por suerte. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real, como era Felipe, ¿no? Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante Versalles, el sargento Meliard quiso cantar una canción
en honor de Enrique IV, que siempre fue un rey muy popular, ¿no? Rey, ya había muerto hacía 200 años. Bien. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas, que era provocar a los guardias de palacio. Sí, señor. Y los soldados respondían a estas provocaciones de modo tal que al poco tiempo estaban llenos de soldados echados ahí en el pasto con las muchachas. Los senderos que conducían al palacio se convirtieron en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban y se hacía el amor pluralmente, sin ningún ¿Cómo pudor. pluralmente? Sí, todo junto. Todo con todo. Los soldados apostados en la puerta se distrajeron ante tantos encantos. Luis XVI finalmente recibió a 5 delegadas, que en realidad eran delegadas. Eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Angerie. Pero la muchacha se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de Saint-Gave para abastecer a París. En fin, aquella tropa orgiástica había tenido cierto éxito. Pero resulta que volvieron a París y fueron directamente a la asamblea con las 3.000 prostitutas. Por favor, señor. La asamblea en ese momento estaba en sesión. Imagínense la cámara. Llegan todos. Todos los diputados ahí. Sí, sí. Y cayeron todos. Cuando llegaron el presidente de la asamblea, se fue. Se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, ¡acercaos! ¡Venid, nacionales! Bueno, conviene que nos amemos, decía. Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, qué sé yo, se quedaron. Al final, casi todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, como he dicho, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años permanecía virgen. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar sobre los acontecimientos de la jornada, pero por la noche, entusiasmado ya, ¿no?, hizo ir a aquella misma chica a su habitación y perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la gran mayoría de ellos quedó atacada por una sífilis. Por favor, señor. De la que las muchachas de Meliar eran responsables. Por aquel mal, los debates de la nueva Constitución tuvieron muchas ausencias. Bueno, ¿a quién dedicamos esto? Bueno, al rey, que no era de los peores reyes, pero tuvo el peor de los castigos. Y a las 3.000 muchachas del Palais Royal. Y al pueblo, que sufría
que no encontraba pan. En conmemoración a la invitación que realizó la muchacha llamada Landel, Sí, señor. que se sentó en el lugar del presidente, que tocó la campana, vamos a escuchar Amémonos. Bueno, sí. Amémonos es un lindo vals que vamos a escuchar en la versión de Antonio Tormo. Hablaremos hoy de Napoleón, pero poquito, ya que el protagonista es el señor Suffan y la panadera Leonor. Son una panadera y un tipo del pueblo de Niort, en Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en tiempos de la caída napoleónica. Eran los momentos posteriores a los 100 días, aquellos en los cuales Napoleón había salido de la isla de Elba para volver a tomar el poder, y después de 100 días vino la derrota de Waterloo. Napoleón salió entonces hacia el puerto de Rochefort con la idea de, él tenía allí 2 fragatas a su disposición, y él pensaba rajar América, tenía la idea de emigrar a América. Pero Fouché batió a la flota británica las intenciones de Napoleón, y la flota impidió aquella fuga, y como usted sabe, finalmente Napoleón terminó embarcado. Primero estuvo así en la puerta de Londres, y lo embarcaron después rumbo a la isla de Santa Elena, donde finalmente murió, ¿no? Y andaban, algún día vamos a hablar de aquel viaje en el Northumberland, se llamaba el barco, y había dos señoras, la señora de Bertrand y la señora de Montholon, que eran 2 conocidas ninfómanas, y estaban en aquel viaje, formaban parte de la comitiva de Napoleón, y se habían hecho el propósito de acostarse con toda la tripulación. Y naturalmente hubo una competencia entre ellas, porque nunca faltaba un cruce, y por ahí estaban compitiendo por un oficial, por un maquinista, por un grumete. Y una de las principales diversiones de aquel tedioso viaje hasta Santa Elena fue aquella competencia entre Madame Bertrand y Madame Montholon para ver cuál de las dos completaba aquel propósito de acostarse con la tripulación entera del Northumberland. El caso es que estamos en aquellos días. Napoleón todavía no había embarcado, iba camino del puerto de Rochefort. Cuentan que cuando Napoleón tomó la decisión de retirarse, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en política, se convirtieron en espías, en consejeras, y le proporcionaban advertencias que en algún caso hasta fueron seguidas. Pero Napoleón las escuchaba poco, pero sí las amaba sostenidamente en aquellas jornadas de despedida. Con quien más se encontraba era con una dama de lectura de la reina Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba hacerse acariciar. Está muy lindo, ¿eh? Bueno. En el viaje de París a Rochefort, vamos a la anécdota propiamente dicha, la breve anécdota esta noche. En ese viaje sucedieron algunas cosas. Y hubo una aventura estupenda que contaremos esta noche, en la que participó Napoleón como personaje secundario, como cómplice involuntario de una historia de amor. En la localidad de Niort, camino de Rochefort, desde hacía un tiempo, un señor llamado Louis Suffan cortejaba a la viuda de un panadero. Muy bien. La dama, la panadera, era hermosa y se llamaba Leonor. Había pasado a ser la dueña de la panadería después que el panadero se hizo finado. Pues bien, aquella dama parece que no le daba ni 5 de bolilla a Louis Suffan. Dice el cronista: a fin de darle largas, la mujer adoptó la costumbre de contestar que se convertiría en amante de Louis el día en que Napoleón se parara delante de la panadería. Que es como quien dice nunca.
Sí. Cuando los sapos críen cola. El día que las vacas vuelen. claro. Exactamente. ¿Cuándo serás mi amante? Le preguntaba Luis, y Leonor le contestaba, el día en que Napoleón se pare en esta panadería. Muy bien. Este caballero que jamás entendió esos dichos como un rechazo, ¿no? Y no como una dilación, sintió surgir en su alma una insensata esperanza cuando supo que el emperador pasaría por Niort en su escape de París. Louis Suffren se informó sobre la ruta que iba a seguir Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, disculpen ustedes, Qué lindo. y vino a enterarse por los guardias que Bonaparte debía pasar por la calle donde estaba el negocio de la panadera. Era, claro, muy difícil que la calesa imperial se detuviese precisamente en ese paraje, por lo tanto, había que ayudar a la casualidad. Claro. Cosa que Louis Suffren se dedicó a hacer con entusiasmo y minuciosidad. Minuciosidad sería mucho mejor todavía. Bueno, venía ahí la hueste de Napoleón, ¿no es cierto? Atravesaron Chartres, Châteaudun, Vendôme, Tours, Poitiers, y finalmente llegaron a la pequeña ciudad de Niort, 1 de julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Suffren se dirigió a un estanque cercano y capturó varias ranas. Después se las metió en el bolsillo. Después se dirigió hasta la calle indicada, hasta la panadería, a esperar el paso imperial. Se mezcló con la muchedumbre y esperó. De repente, tacatá, tacatá, rumor, gritos, qué sé yo, viva el emperador, viva el emperador. Bueno, lentamente la calesa de Napoleón avanzó entre dos filas de ciudadanos entusiastas. Cuando estaba a unos metros de la panadería, el enamorado soltó las ranas delante de los caballos. Los caballos se asustaron y se pararon en seco. Napoleón asomó la cabeza, un poco asustado, porque pensó que por ahí alguno lo quería liquidar o algo. Preguntó qué ocurría y el cochero le contó que unas ranas ya habían espantado a los caballos. La gente era tanta y la detención fue tan efímera que Louis Suffren pensó que aquella detención no iba a ser contada por la panadera. Pero se produjo un milagro. Tranquilo ante la ausencia de cualquier amenaza y seducido por un cierto aroma que llegaba desde el horno de la panadería, Napoleón decidió bajarse de la calesa y entrar en el establecimiento. Y Louis Suffren, ¿qué más querés? Estaba loco de contento. Y se mezcló entre los hombres de Napoleón y se metió adentro de la panadería, casi junto a Bonaparte. Ya el emperador estaba por hacer un pedido a Leonor cuando Luis, haciéndose el experimentado, gritó: sírvale al emperador aquella hogaza del medio. Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó dos palabras con Luis acerca del pueblo y las condiciones del camino y se fue lo más contento. Leonor quedó estupefacta. Dice el cronista: intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía de enamorar automáticamente de Luis, pero enseguida supo que la condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que Suffren le gustara. No le gustaba. Y entonces pensó que debía haber sido más contundente en la imposibilidad de su exigencia. Y entonces quiso huir, porque vio que Suffren se le acercaba y le decía: ahora no tienes derecho a negarte, mientras enarcaba la ceja, ¿no? Y Leonor salió corriendo, salió rajando. Y sucedió algo muy curioso. Los vecinos, que la habían visto muchas veces hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Luis, porque estaban indignados por el incumplimiento. Entonces la empujaron hasta una granja y le dijeron que tenía que pagar su deuda. Poco después, dice el cronista, bajo la custodia de un pueblo vigilante, el joven pescador de ranas se unió, por decirlo así, alegremente y por única vez, a la panadera. Cuentan
que la panadería cerró. La dueña pasó a vivir a Vendôme y se hizo borbónica ferviente. No me diga que no le gustó esta historia. Mucho, mucho. Bueno. Claro, esto nos enseña que cuando uno contesta livianamente, voy a ir a tu casa cuando tal cosa suceda, hay que pensar que en una de esas sucede, ¿no? Lo mejor es decir no. Sí, claro, es cierto. No deja lugar a dudas. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón? A Leonor, A pobrecita, la panadera. bella, hermosa y acosada por O sea, este un pueblo. por un pueblo que Gente- cree que el amor es cosa de promesas Sí. y de cumplimiento. Bueno, no, como creen muchos, Alejandro, que vienen a decir, pero si vos me prometiste Vos me que me ibas a amar dijiste, toda la claro. vida, me dijiste que me ibas a que querer. cuando Napoleón viniera a la panadería. Sí. Bueno, esto demuestra qué difícil que es hablar con alguien. Hoy hablábamos de la inteligencia hace un ratito con respecto a la música. El amor no es un arte menor tampoco. Digo, y qué difícil que es hablar con alguien que es incapaz de entender una metáfora. Sin embargo, este gilazo Sí. vino a ligar. Por eso, digo, Mirá cómo ligó, por no entender la metáfora, por bruto Claro, ligó algo. claro. Y déjeme dedicar esto a Madame Bertrand y su amiga la Montolón. La Montolón, que es así. Iban a por toda la Sí, tripulación. Sí, señor, todo, desde el capitán hasta el último perro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Leonor la panadera con un tango que me pedía casualmente, es un tango muy poco usual, que me pedía un oyente recién. Por mail. Por mail. ¿Tiene que ver con el tema? Tiene que ver con el tema, se llama Pan Comido. Es como le decían después a Luis Buffon. O quizá pan comido en relación a la hogaza que se comió Napoleón. No hubiera estado mal, desde luego, el tango Pan, y tampoco hubiera estado nada mal Falsas Promesas. Pero tenemos el tango Pan Comido, porque justo lo ha pedido un oyente, y este programa se caracteriza por cumplir los pedidos de los oyentes casi antes de que estos sean formulados. Especialmente antes de que sean formulados. Después, rara vez. Es virtud de algunos de nosotros el saber cumplir con lo que se nos pide antes de que se nos pida, pero nunca después. Escucharemos la versión de Jorge Vidal, la versión de este mire tango, usted. Pan Comido. Adelante, negro. Vamos a La Venganza Será Terrible. Por las 7:50 estamos cada uno de nosotros en su casa haciendo el programa de forma remota, pero también en contacto a través de las redes sociales como La Venganza Radio y del WhatsApp de los oyentes, a donde nos pueden dejar mensajes, que es el siguiente, el número 6585-5580. Hablaremos hoy del nacimiento de las medialunas, de los nombres de las facturas de la Argentina y de los anarquistas y los panaderos. Dicen que el croissant apareció como parte de los festejos cuando la ciudad de Viena se salvó raspando del sitio otomano a finales del siglo XVII. En 1683, los soldados otomanos al mando del gran visir Kara Mustafa, después de conquistar la mayoría de las regiones a orillas del Danubio, llegó ante las puertas de Viena y sitió la ciudad de Viena. Después de varios intentos de asalto, poco exitosos, los turcos decidieron atacar Viena por sorpresa con una nueva estrategia. Pensaron en socavar el terreno y así evitar las murallas, pero esto actuando solamente de noche. Los panaderos que trabajaban justamente de noche se dieron cuenta de la amenaza por los ruidos, los continuos ruidos que provenían del subsuelo, y dieron la alarma, de tal manera que al final fueron los defensores los que tomaron por sorpresa a las tropas turcas y las obligaron a retroceder. Mirá vos. Después, las tropas austríacas del emperador Leopoldo
bajo el mando del rey de Polonia, Juan III, terminaron de expulsar del país al ejército enemigo. Se dice que el emperador decidió condecorar a los panaderos vieneses por la valiosa ayuda ofrecida. Y ellos, como agradecimiento, los panaderos, como retribución, elaboraron 2 panes, uno con el nombre de emperador y otro con el nombre de Halbmond, en alemán media luna, que era una especie antepasado del actual croissant, de la actual media luna, y que era como una cargada a la media luna de la bandera otomana, que casi, bueno, que esto no trascienda, esta información. Sí, bueno, pero es así. Pero que bueno, uno son sí, datos, sí. son datos. Bueno, no quisiera influir en la baja del consumo de croissant por parte de nuestros amigos del Islam. Ahora bien, la historia de las facturas en la Argentina también tiene que ver con un conflicto político, pero interno. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en medio de los procesos migratorios, llegaron, como bien sabemos, muchísimos anarquistas. La ciudad de Buenos Aires se estaba urbanizando y en esa situación las panaderías crecieron muchísimo porque aumentaba la demanda de alimentos baratos y el pan era de lo más barato que había. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura, diría yo. Uno de estos anarquistas llegados a Buenos Aires era un italiano llamado Enrico Malatesta. Cuenta Felipe Piña que su prédica anarquista era ni Dios ni amo. Y las facturas, como ya veremos, se convirtieron en un elemento de propaganda cotidiano y popular. Ojo, este Enrico Malatesta no era uno más entre los anarquistas. Fue considerado de los principales teóricos del anarquismo moderno. Se lo pone junto a tipos como Proudhon, Bakunin, Benjamin Tucker y Kropotkin. Estuvo en Argentina entre 1885 y 1889. La cuestión es que Malatesta rajó de Europa escondido. Estaban a punto de meterlo en cana y el tipo consiguió meterse en un contenedor que llevaba una máquina de coser y así vino a parar. Bueno, ese contenedor fue subido a un barco, no es que se tiró al agua. No quedó. Y vino a parar acá a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires y rápidamente se asoció con otros anarquistas europeos. Por ahí andaba otro tano de nombre Ettore Mattei, y ambos, Malatesta y Mattei, armaron la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Y fue el primer sindicato de panaderos que tuvo la República Argentina. Era el sindicato de empleados de las panaderías, no de los dueños. Claro, eran los empleados. Claro. Y además, como decíamos ayer, que intuíamos que eran italianos y no españoles, como alguien decía. Sí, claro. La sociedad fue fundada el 18 de julio de 1887 en Buenos Aires. Fue la primera sociedad de resistencia de la Argentina, basada en los principios de acción directa y huelga revolucionaria. Enrico Malatesta redactó sus estatutos. El artículo primero declaraba: lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo. El otro tano, Ettore Mattei, fue inicialmente el secretario del gremio y redactor jefe de su órgano de difusión, que era el periódico El Obrero Panadero. Mattei había fundado el Círculo Comunista Anárquico en 1884 y el periódico Il Socialista, órgano dei lavoratori. Bueno.
Entre Matei y Malatesta existía una enorme capacidad de trabajo y organización y a la vez se llevaban muy mal. Con frecuencia se tiraban unos manotazos y los tenían que separar entre cuatro. Pero para aglutinar trabajadores eran extraordinarios. Malatesta coincidía con Bakunin cuando decía que la emancipación individual no era posible sin la emancipación colectiva. Era un anarquista anti-individualista, porque había también un anarquismo individualista. Otro colaborador importante de la organización fue el italiano Francesco Momo, uno que también colaboró en organizar el gremio de los zapateros. Se escarparon, ¿no? Claro. Que después murió en Barcelona cuando parece que le reventó una bomba que estaba preparando. Ahora bien, Malatesta y Matei organizaron en 1888 la primera huelga de panaderos. El presidente era Juárez Celman. En la cuestión laboral, desde 1878, la jornada en la Argentina era de 10 horas en invierno y 12 horas en verano, reguladas por la Oficina del Trabajo, que había creado durante la presidencia de Sarmiento. Pero la realidad en el mercado del trabajo era otra. Jornadas que se extendían mucho más que eso. Bajos salarios, desprotección legal frente a los patrones, trabajo infantil, sin contar las condiciones de insalubridad. Cuenta el cronista que el 31 de enero de 1888 comenzó la huelga. El intendente Antonio Crespo ofreció a los dueños de la panadería enviarles empleados municipales para hacer el pan, y hasta se barajó la idea de traerlo de otros pueblos. Mientras tanto, los huelguistas juntaban dinero para su causa, y era común en las colectas anarquistas para sostener huelgas o publicaciones que los donantes figuraran en las listas de aportantes con seudónimos. Y el seudónimo era "Muera mi patrón, 10 guitas", para destruir 15 guitas. Uno que trabaja 16 horas, 10 guitas. La medida de fuerza fue un éxito. A la semana las panaderías fueron cediendo a las exigencias y los obreros volvieron a sus puestos y la ciudad volvió a tener pan. La lucha no fue solo en relación a la producción. Los panaderos anarquistas decidieron también nombrar los pasteles que hacían de un modo tal que fueran portantes de esa pelea a perpetuidad. El primer dato es que Argentina es el único país que le llama a las facturas. Y el término factura viene del latín facere, que es hacer o crear. Y el gremio usó la palabra como forma ingeniosa de llamar la atención sobre el valor del trabajo. Ni bizcocho, ni bollos, ni pastas. No, factura, es decir, hechura. La hechura, claro, es un hechura, es una hechura. Laburo, acá hay trabajo. Es de facto. La bandera que enarbolaban incluía reclamos salariales y de lucha por las 8 horas de trabajo. La huelga duró 10 días y pronto se entonó en Buenos Aires la canción "Nostra patria e il mondo intero, nostra legge la libertà, un sol pensiero salva l'umanità". Después, mi abuelo cantaba, había sido anarquista de joven, antes de ser radical irigoyenista. Hijos del pueblo que oprimen cadena, esta injusticia no puede seguir. Nuestra existencia es un mundo de pena. Lindísimo. Bueno, eran canciones anarquistas que se cantaban en aquel tiempo. Al retomar las tareas, aquellos panaderos
decidieron burlarse de los poderes y bautizaron a sus facturas con nombres irónicos. Digamos que como parte de ese movimiento, los miembros del gremio renombraron a los pasteles con apodos que injuriaban al gobierno, a los militares y a la iglesia. Instituciones que, según los anarquistas, destruían a la humanidad. Y así surgieron las bolas de fraile o suspiro de monja, los sacramentos, Claro. en alusión a la iglesia, ¿no? Y aparecieron los cañones y las bombas como burla para el ejército, y los vigilantes, en referencia directa a la policía. Empezaron a hornearse unas pastas largas a las que se les llamó vigilantes. Algunos agregan otras alusiones no tan directas a favor de la educación, los libritos. Algunos dicen que la forma del pan de Cremona surge como un borde circular de letras A, símbolo del anarquismo, pero no lo veo tan claro eso. Bueno, en los años que siguieron hubo paros en muchas industrias, desde los carpinteros, los mecánicos, los zapateros, y Malatesta estuvo al frente de esas protestas. Pero en 1889, como hemos dicho, se fue. Lo hizo disfrazado de otro tipo. Bueno, uno siempre se disfraza de otro. A Europa se fue. Y anduvo por Inglaterra, por España, llegó a Italia, también estuvo en Estados Unidos. Pudo hacer su vida hasta que Mussolini lo metió preso y lo tuvo encerrado en su departamento. ¿En el de quién? Una especie, ¿cómo se llama? Domiciliaria. Sí, domiciliaria. Una domiciliaria. Y lo tuvo encerrado allí hasta su muerte, hasta que murió en 1932. El otro, Ettore Mattei, no volvió nunca a Italia y murió aquí en Buenos Aires el 8 de junio de 1915. Esta historia la contamos porque ayer alguien nos sugirió que el nombre de las facturas provenía de la lucha anarquista y nosotros medio no creímos en eso. Eso es lo que tiene la ignorancia. Produce a veces muchas clases de descreimiento. Pero lo que hay que hacer en ese caso es ir a consultar a los que saben. Eso es lo que hemos hecho. Y así surgió esta linda charla que nos envió Nico Tolcachier, ¿no? Sí, hermoso. Y además, fíjese la creatividad política del movimiento anarquista para hacer de su instrumento de trabajo, de su producción, ni siquiera de su instrumento, de su producción, una lucha política que sigue hasta hoy la denominación, por lo llamamos así. Claro. Ha superado al anarquismo. Sí. Muy bien. Vamos a escuchar un tango anarquista. Que se refiere a la ley de residencia. Una ley también abusiva que, permitía que te deportaran o te mandaran a Ushuaia si eras extranjero y te agarraban en esta clase de actividades, ¿no? Te aplicaban la ley de residencia. En contra de esa ley se compuso el tango Al pie de la Santa Cruz, con música nada menos que de Enrique Delfino, uno de mis autores predilectos, y con letra de Mario Battistella. Mario Battistella, que fue también letrista de algunos de los tangos de Gardel. Silencio es el más conocido, ¿no? Y hay una versión de 1933, un año después de la muerte de Malatesta. Y que el tango se llama Al pie de la Santa Cruz. La versión de Gardel es estupenda y el comienzo dice: declaran la huelga, hay hambre en las calles, es mucho el trabajo y es poco el jornal. Vamos a escuchar a Gardel en Al pie de la Santa Cruz.